¿Cómo andan? Bueno, acá estoy para presentarles el tema que quiero tratar durante toda esta semana, que va a ser la prueba de ADN en el nacimiento. La idea es poder tratarlo viéndolo desde todas las aristas, desde el padre, desde la madre y desde el niño. Así que tenemos que tener en cuenta que siempre en constelaciones familiares, para poder comprender el tema sin juzgar las partes, tenemos que hacernos muchas preguntas. ¿En qué ambiente nació esta madre que decide tener un hijo sin contarle al otro, a la pareja o al hombre que queda embarazada? Y tener en cuenta también que para que nazca un bebé tiene que existir ambos, tanto madre como padre. Si se habla, si no se habla, si están en pareja, si fue una relación casual, si no estuvieron los dos de acuerdo, bueno, eso ya es otro tema y lo vamos a ir desarrollando, porque la idea es encontrar el punto intermedio, ¿sí? Como les dije en un comienzo, desde las constelaciones familiares no se juzga, sino que se intenta comprender para que podamos vivir tranquilos con esa verdad y con esa realidad, ¿sí? Como les dije, madre, padre, bebé. Respecto al padre, tendríamos que consultar, preguntar, ¿este hombre fue buscado? ¿Fue cuidado por su mamá y su papá? ¿Su padre se puso contento al saber de su llegada? Siempre va a existir una duda de paternidad cuando en un clan familiar existió anteriormente esa duda. Este padre que tiene esa duda hoy en día, ¿sabe si hubo hijos extramatrimoniales en su árbol genealógico? ¿Sabe si hubo abortos, o sea, embarazos interrumpidos o pérdidas de las que nadie habla? ¿Sabe si hubo hijos adoptivos o entregados en adopción en esta familia? ¿Hubo hijos criados por abuelos como propios? Todos sabemos que en muchas historias familiares, cuando la hija quedaba embarazada siendo muy pequeña, lo que hacían los padres, esos abuelos, era tomar a ese bebé como hijo propio y ambos crecían como hermanos y no como madre e hijo. Esta madre, al igual que estas preguntas, ¿no? La trasladamos a las madres. ¿Busca ser madre o formar una familia? Porque es muy distinto a que una mujer diga quiero ser mamá a que quiero formar mi propia familia. Eso va a decantar cuando se estudie, se analice o se interpreten los movimientos dentro de una constelación familiar. Esta madre, mujer, que antes de convertirse en madre de este bebé, que fue una hija, su madre la cuidó en el vientre también, en qué contexto nació, en qué contexto fue concebida. Su mamá fue amante tal vez de ese hombre. Acá estamos analizando y preguntando en qué contexto nace esta mujer, en qué contexto familiar, cómo fue la relación con su padre también. Creo que en uno de los videos yo había puesto, ¿no? Esto de que las nenas somos de papá y los hijos varones son de mamá, y ahí desarrollo un poco más sobre este tema. También, esta criatura, esta niña, mujer, ¿fue amada o fue invisible? ¿Fue tenida en cuenta en su infancia? ¿Y qué vacío quiere llenar hoy en día para querer tener un hijo sola de repente, o querer retener a ese hombre? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere sentir esta mujer? ¿Se quiere sentir importante, necesitada, amada? Lo que amo yo de las constelaciones familiares es justamente esto, nos invita a ir más adentro a través de preguntas que muchas veces no nos hacemos porque preferimos quedarnos desde el dolor, preferimos quedarnos desde la primera impresión de la situación, porque cuesta muchas veces hacer este tipo de preguntas. Yo también he tenido que preguntar justamente si hubo abortos, si hubo hijos extramatrimoniales, y son preguntas que muchas veces, y mismo también en consulta lo he visto, es la frase de eso no se habla. Entonces, claro, como hoy en día no van a existir estas dudas, ¿sí? Porque el sistema mismo, el sistema familiar, pide que se vea, que salga a la luz este tipo de historias. Y bueno, a partir del bebé que nace con esta historia, también va a tener consecuencias a lo largo de la vida si no tiene identidad. Recuerdo un caso muy puntual en el que una persona llega a consulta y me cuenta esto sobre el tema de la identidad, en la que a una determinada edad se entera que hasta los 3 años llevó el apellido de su madre, o sea, llevó el apellido de su madre.
y después de los 3 años comenzó a tener el apellido paterno. Entonces, bueno, cuando creció y le preguntó a su madre por qué hasta los 3 años llevó su apellido, el apellido materno, su mamá le dijo, ¿por qué tu padre me mintió? Me dijo que cuando vos nacieras nos íbamos a casar. Pasó el tiempo, cuando tuvo la oportunidad de hablar con su padre, le hizo exactamente la misma pregunta y el padre le respondió que su madre lo había extorsionado. Le había dicho que si no reconocía a otro hijo que tenía su madre, que lo había tenido de soltera, no iba a poder llevar su apellido. Entonces ahí tenemos esto, ¿no? La identidad, en donde hay un hombre que se sintió extorsionado y hay una mujer que se sintió engañada. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es la verdad del alma, es la verdad de la situación que vivió esta persona desde su infancia hasta su adolescencia, su juventud y su adultez, en la que tuvo que atravesar un montón de situaciones de sacrificio, de luchas internas, de resistencias, de escasez, de carencia, y esto en todos los ámbitos, tanto en el ámbito emocional, físico y en el dinero, ¿sí? Porque atravesó lesiones en su rodilla, el dinero no le alcanzaba. Entonces, cuando se empieza a trabajar en profundidad con este tipo de temas, uno empieza como a desasnar, a separar la paja del trigo, por decirlo de alguna manera, y ahí es donde empieza a resurgir la verdad propia del alma. ¿Y por qué les digo esto? Porque uno sabe, uno lo siente. Y cuando siente esta duda, justamente por eso pides, porque sabe que hay un halo de mentira, de engaño, y lógicamente por eso surge de alguna de las dos partes y hay que comprender, hubo lo mismo, ¿sí? Porque esta persona cuando empezó a desasnar, entendió que hasta sus propios padres pasaron por lo mismo, porque después se enteró que su madre llevaba el apellido materno, tampoco había conocido a su padre. Y su padre, el que le dio el apellido a los 3 años, tampoco había conocido a su propio padre. O sea que ambos compartían una historia en la que ambos, habiendo nacido en diferentes provincias, tenían el mismo dolor o la misma raíz de alma, en donde no hubo un ADN de nacimiento, donde no hubo una identidad de entrada, donde no hubo una espera amorosa de ese hijo, tanto de esta mujer como de este hombre. Y bueno, este retoño que nació de ellos dos, al poder enfrentar y hacer esta pregunta y encontrarse con que ambos daban una respuesta completamente diferente, ¿cuál es la verdad? Y la verdad es la que dice el corazón. Así que voy a desarrollar este tema, ¿sí? Porque el tema de la identidad, la idea central es entender que muchas veces faltan acuerdos entre ambas personas, también que la sexualidad sin responsabilidad emocional tiene consecuencias, que existe la herida de identidad. Este niño puede nacer también con un vacío afectivo, no encuentra su rumbo, no encuentra su propósito, no sabe para qué vino a esta tierra. En ambas familias existieron mandatos familiares que no se resolvieron, como se los acabo de explicar, historias de hijos no reconocidos. También otro caso de historia en sesión es sobre una mujer que se enteró constelando, porque ella no se llevaba para nada bien con su padre, que tenía un hermano extramatrimonial. La madre sí lo sabía, pero habían acordado en común acuerdo, tanto el padre como la madre, no decir nunca nada de eso, porque fue un hijo concebido dentro de la familia cuando ya estaba consumada, él ya estaba casado, y eso le trajo consecuencias a su hija, porque no podía entender por qué se llevaba tan mal con su padre. Y en este caso, lo que estaba sucediendo era que su padre estaba como inconscientemente mirando a su hija como si fuera su mujer, ¿sí? Con enojo, con rencor, porque para no separarse ellos y destruir la familia, decidieron ocultar ese hijo extramatrimonial. Pero fíjense cómo una cosa va llevando a la otra, porque los grandes, cuando deciden tapar, ocultar, no decir, el sistema pide que se hable.
¿no? A través de situaciones cotidianas. O sea, esta mujer se llevaba muy mal con su padre y no entendía por qué le costaba el trabajo, por qué le costaba la profesión. Entonces, ese tipo de limitaciones que muchas veces van sucediendo en la vida es lo que hace que nos empecemos a preguntar. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué mi papá no me quiere? ¿Y por qué es distante? ¿Y por qué mi mamá lo apaña? ¿Y por qué? Y bueno, cuando empezamos a hacer un recorrido con constelaciones familiares, entendemos que no es el enojo hacia la hija, es el enojo entre adultos. Y muchas veces, al no haber tenido una educación emocional para que tanto el hombre como la mujer gestionen sus emociones, convengamos que hoy en día se ve, los hombres no lloran. Cuando hay un hombre llorando le dice, bueno, cálmate, cálmate. No, cálmate no, déjalo que llore, es un ser humano. Y se puede entender, ¿no? Que si tu papá tiene 60, 70, 80 años, ocultar este tipo de cosas, que para la familia de aquel entonces son deshonras, vergüenzas. Hoy en día lo que tenemos que hacer desde un lugar amoroso es verlo como, bueno, pasó lo que tenía que pasar, y si una persona llega a tener este tipo de consultas en constelaciones familiares es porque tiene una responsabilidad sobre eso, primero para su propia vida, para que los caminos se abran, la prosperidad fluya, la salud sea perfecta y las relaciones interpersonales sean con personas afines, no de atraer espejos que te muestren justamente lo que tenés que resolver. Así que tengamos en cuenta que no es solamente un ADN, es ver la historia familiar de dos personas que se juntaron justamente para resolver esto, ¿sí? Más allá de lo que sea el trámite en sí a los 9 meses. El ADN nuestro empieza mucho tiempo antes, no solamente empieza en la cama donde dos adultos no hablaron claro, en una historia familiar donde quizás nadie enseñó responsabilidad afectiva, en una mujer tal vez buscaba ser elegida. Hay películas que hablan sobre esto también, ¿no? Sobre mujeres que se enamoran de hombres que no están disponibles y se embarazan para que el otro la elija. Y es un tema también, ¿no? Porque ahí es donde entra el gesto egoísta de pensar solamente en uno y no en el otro, y también en esa vida que está por llegar, porque tiene sus consecuencias. Tal vez esta mujer tampoco fue esperada y busca equilibrar su balanza haciendo lo mismo que hizo su madre. Tal vez el hombre fue el que no fue buscado ni esperado porque su padre le pasó lo mismo, entonces este hombre lo que está equilibrando en su balanza es la historia de su padre. La idea de esto, de esta explicación que voy a dar hoy, es entender, aprender a mirar por qué algunas mujeres buscan o aceptan un embarazo en condiciones de soledad, vacío o incertidumbre. Tenemos que tener en cuenta que esto existe, solo que no se habla. También por qué algunos hombres se desentienden, dudan, se sienten atrapados o reaccionan desde el rechazo. Bueno, lo que también estuve hablando es sobre los padres deudores, no solamente económicamente, sino de la parte emocional. Cuando un hombre rechaza a su hijo, no tiene conexión o no lo siente directamente, no le nace ese instinto paternal, se juzga y se corre detrás con esto de la manutención, sin entender que esa persona pudo haber vivido todo esto. Y yo no lo veo a eso explicado en las redes. Y mi idea es aportar este granito de arena de que aprendamos a mirar todas las partes, ¿sí? No solamente si es bueno o si es malo. O sea, un árbol no es solamente un tronco y dos ramas. Tiene un montón de ramas, tiene un montón de hojas, tiene un montón de raíces y hay que ver el todo. También vamos a ver cómo las historias de padres ausentes, hijos no reconocidos, amantes, engaños y mandatos familiares pueden repetirse generación tras generación. Una frase de Bert Hellinger es que lo que la primera generación calla, la segunda lo lleva en el cuerpo. Que no nos sorprenda, porque hoy es un tema de identidad, pero por ahí mañana puede ser un tema de nacimientos con malformaciones, con ya enfermedades que le dicen degenerativas o problemas en el corazón. También otra de las cosas que de la idea de desarrollar este tema es que podamos ver cómo devolverle al hijo su lugar de hijo, que es el del hijo y no el de la prueba, no el de la reparación, ni el castigo, ni la deuda,
o el sustituto emocional. Esto abarca en todas las áreas. Voy a volver a repetir. El primer eje es que para que un bebé nazca hubo dos adultos implicados. Tal vez hubo amor, hubo deseo, tal vez hubo descuido, tal vez hubo manipulación, tal vez hubo vacío, tal vez una noche sin conversación, tal vez una relación confusa, tal vez una pareja rota, tal vez dos personas que no supieron preguntarse ¿qué hacemos si de este encuentro nace una vida? Y he conocido casos que en el primer encuentro la mujer queda embarazada y ellos terminan decidiendo quedarse juntos en compensación a esto, pues terminan separados. Como también están los casos en los que hace 20 años que están juntos y esos niños es el resultado del primer encuentro. Pero acá lo que estamos hablando y encarando es el tema del ADN en el momento del nacimiento, porque esto afecta a los hombres. Y si la mujer, con el pensamiento de que es la víctima de la situación, o ponerse en el rol de la víctima, ha sacado provecho. Y la idea, como les dije, no es juzgar, sino ver todas las aristas y de comprender que esa mujer que se posiciona en el lado de víctima y necesita sacar provecho, no solamente lo está haciendo al hombre que la deja embarazada, sino también que se lo está haciendo a su propio padre, inconscientemente, porque esa mujer que le está reprochando a ese hombre, no le pasa la mantención, que no se hizo cargo, que la abandonó, todas las cosas que ya conocemos, le está reprochando a su padre eso mismo, que no se hizo cargo, que la abandonó, le está reprochando la falta de atención y que no la eligió. Cuando no hay palabra entre adultos, el cuerpo habla. Cuando no hay acuerdo aparente en el sistema, cuando no hay responsabilidad, muchas veces aparece un hijo cargando con lo no dicho. Que es justamente esto, una hija que se enteró o sacó a la luz de que tenía un hermano extramatrimonial. Y bueno, de esta persona que se entera que lleva el apellido del padre a partir de los 3 años, pero con dos versiones completamente distintas. El segundo eje, que es para que podamos mirar al hombre progenitor, este hombre pudo haber sido un hijo buscado como no, tal vez el padre no se hizo cargo de él directamente, tuvo un padre presente o un padre ausente, también hay que preguntarse, porque por más que haya sido un padre presente, muchas veces lo que me dicen es, pero mi papá fue mi mejor amigo. Ahí está el problema, tu papá no es tu mejor amigo, tu papá es tu papá. Y tu mejor amigo puede ser un compañero de escuela, un compañero de fútbol, un compañero de trabajo. Esos son amigos, ¿sí? Papá es papá y papá es la autoridad. Entonces, cuando nos preguntamos si papá estuvo ausente o presente, ahí está el tema. Si tu papá fue tu mejor amigo, estuvo ausente, porque fue tu mejor amigo, no tu papá, ¿sí? También nos tenemos que preguntar si este hombre progenitor fue reconocido por su padre, qué historia hubo ahí, también con su abuelo, cómo se llevaba su padre con su abuelo, con su propio padre. También preguntarse si la madre lo cuidó emocionalmente durante la gestación y la infancia. Bueno, si su padre estuvo contento con su llegada, si lo pensó. Esto muchas veces también no dan importancia a qué piensa el padre cuando se está gestando su hijo. Y muchas veces lo que no se tiene en cuenta es que hasta esos pensamientos son energía y esa información que por más que papá haya dejado solamente el esperma, porque parece que es eso solamente, hay mucha más información de la que nosotros podemos creer, justamente porque a partir de una técnica de sanación que es sobre la etapa intrauterina, esta información sale muchísimo. Por eso me encanta lo que es la fusión de hablar sobre la etapa intrauterina, que son preguntas sobre esto. Si papá lo pensó antes de su llegada. Si papá se idealizaba con ser padre, esto se trabaja en la etapa intrauterina. O sea que no solamente es desde las constelaciones familiares, son preguntas más profundas. También si hubo dudas, amantes, secretos o traiciones durante su gestación. ¿Cuántos hombres conocemos que, o también mujeres, ¿no? Que cuentan, porque la mujer es la que lo va a contar, es que el padre engañaba a la madre cuando estaba gestando. Esto también es información que el hijo nace sabiendo. ¿Cómo se da cuenta? Bueno, elige mujeres que no lo eligen, o al revés. Si es una mujer, elige hombres que no la eligen. Porque su padre no la eligió en el momento que ella se estaba gestando, porque tampoco estaba eligiendo a su madre embarazada. Son detalles, yo lo estoy tratando como para que sepan, ¿no? De dónde viene todo esto. No es solamente
elijo hombres que no me eligen porque papá no me quiso. Porque también he leído comentarios en los que dicen, pero mi padre fue súper amoroso, pero está bien, fue de cara hacia vos, pero vos no sabés cómo fue tu papá con tu mamá, puertas adentro, ¿sí? Tengamos en cuenta este orden también. Los adultos, papá y mamá, tienen su propia intimidad, su propio mundo, y nosotros, los hijos, podemos tener una impresión desde afuera, y eso no significa que sea la verdad absoluta. Esto no lo dije. Preguntarse también si hubo hombres obligados a hacerse cargo sin deseo. Me acuerdo de un hombre que me había contado que él se tuvo que hacer cargo de su novia y de su hijo a los 18 años porque en la primera relación sexual que tuvieron ella queda embarazada. Entonces, cuando le pregunto si él sabía que quería ser padre, me dijo que lógicamente no, porque tenía 18 años. Entonces, ¿qué sintió en el momento de tener que casarse con esta mujer? Y para que un hombre lo reconozca, porque es difícil poner en palabras, ¿no? Porque muchas veces el sistema hace juicio de valor. ¿Cómo vas a decir eso? Es tu familia, pero ¿por qué juzgamos lo que el otro siente? Para generarle culpa. Y a través de esa culpa sobrevive en una relación que no tenía que consumarse, infelizmente. Entonces, cuando me dijo que él hubiera preferido hacerse cargo de su hijo y no formar una familia así pactada, porque los padres lo obligaron prácticamente, fue como, él lo tomó como un castigo, ¿no? Como, en vez de decir, bueno, te vas a trabajar para hacerte cargo de ese hijo, no, te vas a casar con esta mujer para hacerte cargo de tu hijo también. Entonces, eso conllevó a que tenga una relación de pareja en la cual estén los dos completamente desencontrados, y claro, al estar los dos en desbalance o intercambiados sus roles, el dinero no fluía, la salud tampoco, y lógicamente la relación de pareja estaba pendiente de un hilo. Así que esto también tenemos que preguntarnos, porque de esa concepción nació un hijo que hoy en día puede tener este tipo de conflictos de identidad en la que no entiende por qué de repente puede ser que esté en un trabajo que no le reditúe, porque hubo una resistencia previa a su llegada en este dar. Hubo mujeres embarazadas que fueron usadas para sostener parejas rotas. Bueno, también conozco casos de mujeres que concibieron hijos en el momento de la reconciliación. Hubo hombres que sintieron que formar familia era una condena y no una elección. Bueno, esto que les acabo de explicar. El tercer eje son preguntas para mirar a la madre. Voy a desarrollar un poco más algunas que no haya hecho. Hay que preguntarse también si tuvo identidad clara dentro del clan, si tuvo que ganarse el amor, esta hija que viene a reparar justamente que es el fruto de una relación, vamos a poner el ejemplo de una reconciliación. Tal vez creció intentando agradarle a su madre y haciendo todo lo que le decía su madre para ganarse su amor, porque sabía lógicamente, internamente e inconscientemente que su madre en el momento de concebirla no estaba el 100% disponible, porque sabía de que lo que hizo fue el resultado de una reconciliación. Entonces, al no estar al 100% con la mentalidad y su conciencia puesta al servicio de concebir un hijo, de traer una vida al mundo, hay consecuencias en los hijos. Por eso están los arquetipos, bueno, de la niña que es la salvadora, la que es madre de sus padres, la que es madre de sus hermanos. Podría hablar mucho más, pero bueno, no quiero apabullar tanto, pero está bueno no traerlo acá porque esto va abriendo otras aristas, ¿sí? Y fíjense cómo de un solo tema abrimos varios. Es eso, el árbol, esos son las raíces de un árbol. Hay que preguntar si esta mujer sintió que debía tener un hijo para ser alguien. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las mujeres que les dicen a otras mujeres solteras, vos tenés que tener un hijo? Venimos de épocas en las que nuestras madres fueron madres solamente, no fueron mujer, no fueron profesionales, no fueron... La identidad de la mujer era sinónimo de ser madre en vez de ser alguien más que una madre. Y hay que preguntarse si este hijo aparece como intento de llenar el vacío por la falta de un padre, por la falta de amor de sus propios padres,
si este hijo aparece como forma de no ser abandonada, de que siempre esté disponible para alguien más, en este caso su hijo. Me acuerdo que una frase muy común en mi familia era eso: tenés que tener un hijo para que el día de mañana te alcance un vaso de agua. Fíjense, con qué conciencia, ¿no? Aparte, ¿por qué tenés que terminar enfermo, ¿no? Cuando seas más grande, mayor, viejo, ¿por qué tenés que terminar enfermo? Como para decir, vas a estar postrado en una cama y vas a necesitar que alguien te alcance un vaso de agua. Esa era la conciencia de los padres de esa época. Hay que ver también si en el sistema familiar de esta mujer había madres solas, madres solteras, si hubo mujeres abandonadas durante el embarazo, tuvieron hijas que no supieron quiénes eran realmente sus padres, y si hubieron secretos sobre el origen. Todo tiene que ver con todo. Entender que en una relación sexual entre adultos cada uno tiene responsabilidad sobre su propio cuerpo son decisiones propias de cada adulto y las consecuencias posibles son de ambos. Delegar todo el cuidado en el otro también es una forma de inmadurez. ¿Cuántos hombres hoy en las redes veo reels de chicas que mandan esto de estas anécdotas, ¿no? En las que dicen que el hombre no se quiso poner un preservativo, como si la obligación de cuidarse sea solamente de la mujer en usar anticonceptivas. Eso se ve muchísimo también y hoy en día lo podemos ver en las redes sociales. Si un hombre no desea ser padre, no puede entregar el 100% del cuidado a la mujer. Si una mujer desea ser madre, no puede usar un embarazo para retener, castigar o conseguir amor. Bueno, también como se ve hoy en día, las mujeres que se casan con hombres adinerados y se embarazan, ¿no? Lógicamente que es de común acuerdo, pero bueno, esto también tiene esa impronta. Si ambos deciden no cuidarse, ambos participan de la consecuencia. Si no hablaron de qué pasaría ante un embarazo, esa falta de palabra también forma parte del sistema. Imagínense que en el árbol genealógico de uno de los dos o de ambos haya existido esto: mujer con ya 4 hijos que dijeron, bueno, no, cerramos la fábrica, no tenemos más, y vuelve a quedar embarazada. La pregunta adulta sería, ¿qué acordamos antes de abrir la posibilidad de una vida? Hay películas que muestran también que las mujeres del campo, cuando tienen problemas en el nacimiento de los bebés y les dicen no quedes más embarazada porque corre riesgo tu vida, pasan estas cosas. Que sucede en el desenlace de la película: la mujer muere en el embarazo, pero dio a luz. Y vamos a pasar al quinto eje, que es cuando el hombre siente que fue estafado, porque acá también aparece otra impronta, porque el embarazo es el punto inicial, pero lo que tenemos que ver también en el sistema familiar es si hubo momentos en los que hombres del sistema familiar se sintieron atrapados, usados, si los hicieron hacerse responsable, ¿sí?, de algo que no eligieron, no específicamente de un hijo, sino tal vez de un proyecto. ¿Cuántas veces vemos de padres empresarios que le inculcan a sus hijos hacerse cargo de la empresa cuando el hijo, por ejemplo, en cuestión, quiere ser artista? Tal vez hombres del sistema familiar hayan sentido que le quitaron su libertad, o también que lo están obligando a ser padres. Las memorias familiares son justamente estas: engaños, hijos de otros criados como propios, hijos no reconocidos, secretos de filiación, amantes, herencias, disputas, dinero tomado sin derecho, familias armadas por obligación, matrimonios sostenidos por el bien de los hijos. Lo importante acá es que cuando una persona se siente estafado, no autoriza a castigar al hijo. Recordemos esto: lo que está mostrando esta situación en sí, cuando un hombre pide el ADN en el momento del nacimiento, no lo está haciendo en castigo al hijo, lo está haciendo en memoria a todas las lealtades, a todos los secretos familiares que él tuvo que atravesar. Sí, es doloroso decir de que este hijo tiene que atravesar ese ADN, pero también le va a llevar paz al alma y al espíritu a este hombre y a todos sus ancestros, ¿sí? El sexto eje es hablar directamente de la mujer que busca un hijo para no sentirse sola. ¿Cuántos casos conocidos vemos hoy de mujeres que han sido madres solteras? También puede ocurrir, ¿sí?, que esta mujer, consciente o inconscientemente, busca un embarazo para llenar una ausencia. No siempre lo dice así, no siempre lo sabe y no siempre lo planea fríamente. Lo que se dice internamente o lo que ella puede sentir,
sin saber es que si tengo un hijo, alguien me va a necesitar, no voy a estar sola, voy a tener una familia, él no se va a poder ir del todo y por fin voy a ser importante para alguien. Bueno, habría que trabajar un poco la autoestima acá, no delegar en ese hijo esta responsabilidad. Desde una mirada sistémica, ahí el hijo queda en riesgo de ocupar un lugar que no le corresponde, porque el hijo no viene a salvar a la madre, tampoco a reemplazar a un padre de su madre, no le viene a dar identidad a una mujer que no fue vista, tampoco a retener a un hombre y mucho menos a reparar una infancia vacía. Un hijo viene como un hijo y necesita que sus padres sean adultos. Y en el séptimo lugar vamos a hablar de este hijo que podemos ser todos. Es el punto más delicado y más importante también. Cuando un niño nace en medio de una duda, puede quedar marcado por frases silenciosas como no sé si sos mío, viniste a arruinarme la vida, por vos me quedé sola, por vos él se fue. Sos igual a tu padre no te quiso, tu madre me engañó, yo no pedí esto. Tengamos en cuenta que esto no se le dice a los hijos, pero sí he visto casos en los que tanto la madre como el padre han llegado a decírselo a sus hijos de grande. Aunque nadie lo diga, el alma del niño puede sentirlo. Por eso el movimiento sistémico más importante es devolverle la inocencia al hijo. Reconocer que este hijo no es ni una trampa, ni una deuda, ni un error, ni un castigo, ni el reemplazo, ni el juez, ni la prueba. El hijo es el hijo y merece una verdad que no destruya su identidad. Por eso es importante responder cuando los hijos preguntan. Así que les voy a dejar acá frases sanadoras. Si sos esta madre, si tuviste a esta madre, o si pensás convertirte en esta madre, una frase sanadora es: reconozco mi parte adulta en esta historia, reconozco mis vacíos, mis heridas y mis decisiones. Si busqué amor, sostén o reconocimiento a través de este hijo, hoy lo miro con más conciencia. Hijo, vos no viniste a salvarme. Vos no tenés que llenar mi vacío, vos sos mi hijo, yo soy la grande, yo me hago cargo de mi historia. Sugerencia para los los otros dos que voy a dar ahora es: si podés escribir en una hoja en blanco, de puño y letra, esta frase sanadora. Si querés agregar algunas palabras para este hijo, lo podés hacer. Después leerla 3 veces y quemar esta carta. El ejercicio sistémico siempre se hace individualmente, porque lo estamos haciendo solo. Distinto es cuando ya estamos en una constelación. En este caso, el movimiento sistémico para el padre progenitor, frase sanadora es: reconozco mi parte adulta en esta historia, reconozco mi deseo, mi descuido, mi duda, mi enojo o mi miedo. Si necesito verdad, la busco como adulto, pero no pongo sobre el hijo mi rabia hacia su madre. No castigo al niño por lo que no pude hablar, acordar o resolver. Si este hijo es mío, tomo mi parte. Y si no lo es, dejo la verdad en orden sin destruir su dignidad. Igual, ¿sí? El movimiento sistémico para ambos adultos, una frase para ambos es: nosotros somos los adultos, nosotros nos encontramos, nosotros no hablamos claro, nosotros no cuidamos lo suficiente, nosotros cargamos con nuestras historias familiares por este hijo, pero este hijo no tiene la culpa. A él le devolvemos su lugar, a él le damos verdad, dignidad y pertenencia. Esto es en caso de que ambos padres estén separados, lo pueden hacer también. Para sellar, voy a ir resolviendo que el ADN puede revelar una verdad biológica, pero la verdadera reparación no termina en saber quién es el padre. La verdadera reparación ocurre cuando los adultos dejan de usar al hijo como campo de batalla, cuando el hombre deja de castigar al niño por su enojo con la madre, cuando la mujer deja de usar al hijo como prueba de abandono, reclamo o reparación, cuando ambos pueden mirar que antes de ese nacimiento hubo una historia no resuelta. Fueron 2 personas incompletas.
y no es que se juntan para completarse ambos. Lo de la media naranja no existe, chicos. Es 100% una naranja completa que se junta con otra naranja completa. Un hijo necesita verdad, pero también necesita algo más profundo. Necesita permiso para existir sin culpa. Necesita poder decir este hijo: yo no soy la duda de mis padres, yo no soy la deuda de mi padre, yo no soy el vacío de mi madre, yo no soy el error de una noche, yo soy la vida que llegó y merezco ocupar mi lugar. Así que bueno, gente, si llegaron hasta acá, gracias por quedarse. Sé que es un tema sensible y la verdad que desarrollarlo de una manera que se pueda comprender, explicarlo desde las constelaciones familiares, desde la etapa intrauterina, para mí es importante porque bueno, forma parte del trabajo que hago, y hacer este destaque gracias a un comentario en una de las publicaciones que había hecho justamente cuando estuve hablando de los padres, me gustó porque sentí que esta persona sintió tal vez de que siempre se está atacando al padre, y en realidad se está hablando de ambas partes, ¿sí? No es que un hijo nace de una sola parte, sino que nace de las dos, y hay que mirar en profundidad a ambas. Así que si queda alguna duda sobre este caso, los voy a leer en comentarios. Si hay alguna parte de esta dinámica que le gustaría profundizar, también los leo en comentarios. Y si sienten que hay alguna historia que puedo también desarrollar, algún ejemplo como los que di, también los voy a leer en comentarios. Acuérdense de suscribirse al canal, darle like, compartirlo para que pueda llegar a más personas este mensaje. Nos vemos y hasta la próxima.